Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. Nuevamente con sus noticieros Radio Clarín de Colombia del día de hoy, 28 de junio del año 2023. Hoy tenemos noticias desde Colombia. Estos son nuestros titulares. Presidente Petro procura unir al pueblo colombiano, particularmente a las minorías muy negadas siempre en el país. Declaración del presidente Gustavo Petro en Nazaret, departamento de La Guajira. Moteros por la vida para prevenir accidentes viales. Dicen de unir a la población colombiana, pero olvidan que los gobernantes anteriores lo único que hicieron fue unirse en sí, pero en torno a los dominantes del país, de quienes manejan el poder. Así, querida audiencia, iniciamos pues nuestro noticiero Radio Clarín de Colombia. Presidente Petro procura unir al pueblo colombiano, particularmente a las minorías más negadas del país de la República de Colombia. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia, y un abrazo especial. Actualmente, el actual mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, aparte de que está intentando unir más al país, no solo con los 11.300.000 votos que logró en la segunda vuelta para poder llegar a la presidencia, sino que está intentando unir a más de 50 millones de colombianos de distintas vertientes, con distintas problemáticas, y sobre todo pensando en aquellas minorías que siempre fueron negadas para todas las necesidades y para todas las reformas en favor de todos ellos. Me refiero a los indígenas, me refiero a los afros, me refiero a las personas con capacidades diversas, me refiero a las personas con pensamientos diversos, y dentro de este cúmulo de cosas también aquellas personas con un pensamiento crítico y con mucha conciencia pedagógica en lo social. Es lo que Gustavo Petro está intentando, es cohesionar un país que en la actualidad todavía está dividido, como lo dijimos en la primera parte, y que esto no se da de un día para otro, sino que todo es un proceso que necesita bastante tiempo y va en una muy buena ruta. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, informando y comunicando, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias. Así es, mi apreciado Saúl Ignacio, y tenemos para completar la nota ahí de nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Precisamente en 2 días Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República de Colombia, allá en el departamento de La Guajira, porque me han corregido que hay que colocarle La Guajira, porque es el único departamento que tiene singular femenino. Oiga pues, oído pues a la caja lo que ha hecho en estos 2 días. Ordenó construir una universidad Guayú. 2. Hospital de Nazaret. 3. Titulará tierras a 6.800 familias. 4. Destinó 8.000 millones para combatir desnutrición. 5. Pista aérea en el norte del departamento. 6. 1.800 millones para reactivar turismo de Salinas. 7. Decretos para priorizar uso de agua potable. 8. Entregó un aula escolar. 9. Planes para potenciar energías limpias. Esto apenas en 2 días del presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, por el pacto histórico en el departamento de La Guajira. Mire, y en cambio en todos los años de la vida republicana, nada, solamente van allí por robarse los recursos naturales aquellas grandes potencias. Bueno, la pregunta que se les hace es, si era tan fácil, ¿por qué ningún gobierno lo había hecho antes? Oiga pues la respuesta, papá. Porque nunca les importaron los pobres, como no fuera para comprarles el voto. Por eso odian a Petro, porque será un antes y un después en la manera de gobernar un país. Así es, mi querido Saúl Ignacio Peláez. Muchas gracias. Y continuamos con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 28 de junio del año 2023. Colombia, la declaración de Gustavo Francisco Petro Urrego allá en el departamento de La Guajira a unos colegas, precisamente cuando le preguntaban respecto a cómo es que se logran hacer algunas cosas en tan corto tiempo. Escuchemos al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego.
Oiga, vecino, usted... Oiga, pero estábamos omitiendo aquí un compromiso institucional, discúlpenos allá a nuestros patrocinadores. Antes escuchamos el patrocinio institucional. ¿Qué lee en noticias? ¿Qué se ha hecho con las regalías? Vecina, vamos espero re bien. Cuente. Entre 2021 y 2022 la gobernación invirtió más de 221 mil millones de pesos de regalías en todas las provincias. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, se invirtió en el campo, en la reactivación de la economía, la educación, salud, transporte, la alimentación escolar y muchos proyectos más. En Cundinamarca, invertimos las regalías con justicia social. Es proveniente de uno de nuestros patrocinadores, Gobernación de Cundinamarca, porque se invierte en justicia social. Así es, querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia. Ahora sí nos entramos nuevamente allá desde Medellín, desde Nazaret, departamento de La Guajira, escuchando las palabras del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego en Nazaret, departamento de La Guajira. Precisamente este territorio es el más rico de toda Colombia, en términos de sol y en términos de vientos. Vientos constantes, rápidos y permanentes, offshore, es decir, en el mar o en el área continental. Pero al mismo tiempo que hay esa gran riqueza, tenemos pues un territorio indígena mayoritarísimamente sin agua, en condiciones de pobreza. Alguna vez La Guajira tuvo esta misma polaridad, mucha riqueza en el subsuelo, el carbón, que dejó mucha pobreza en la superficie, niños y niñas muriendo por miles de sed, de agua y de mala calidad del agua. Eso no puede repetirse ahora. A eso he venido aquí, a hablar con las comunidades exactamente sobre cómo esa polaridad no se vuelve a presentar, sino cómo los dueños de esta nueva riqueza que genera la realidad económica del mundo, la crisis climática, para poder ser resuelta, que es lo que se llaman las energías limpias, puede ser riqueza al mismo tiempo de la población, de los indígenas, de las comunidades. Vamos a iniciar las conversaciones con ellas. Hay expectativas, es decir, indudablemente se reconoce que puede haber un enriquecimiento social a partir de las energías limpias, como también hay mucho temor de que vuelva a suceder exactamente lo del cerrejón, lo del carbón nefasto, prácticamente acabando las posibilidades y el futuro de la misma población. Bueno, gracias a ti, suerte. Los proyectos de agua, muchos de esos instituciones que esperan que usted pueda ayudarles con esto, presidente. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Hay proyectos, ahí hay desarrollos de pozos, temas de agua dañados muchos, no hubo un mantenimiento, generalmente los gobiernos sobreponían un nuevo proyecto a viejos que se iban quedando sin mantenimiento y nos dejó un balance negativo en el sentido de oferta y demanda, es decir, hay muchísima más demanda de agua que la que se ofrece, mal distribuida en el territorio. Quien dijese que en la Guajira el mayor potencial del agua se dedica sobre todo, en primerísimo lugar, a cultivos de palma, a energía para refrigerar termos cuando tenemos tanto sol, y solo en la tercera opción está el consumo humano. Son injusticias, bueno, ya de eso se trata los decretos que expedirá el gobierno, precisamente de revertir esta situación de tal manera que ahora de diferencia entre las necesidades de la gente y lo que pueda ofrecer el territorio, pues necesitamos revertir las condiciones. Primero, el consumo es para los seres humanos. Oiga, increíble, como lo dice el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, allí en el departamento de La Guajira, potencia del agua, el agua más bien sea utilizada para el cultivo de la palma
o para refrigerar grandes termos, menos para el consumo humano. Oiga, este es el mundo al revés de mi querida Locombia, pero esto ocurrió antes del 7 de agosto del año 2022. Ahora nos regresamos nuevamente para Cundinamarca, para allá donde nuestra colega Aiza Trujillo Laguna, quien nos manifiesta hoy respecto a la convocatoria o al impulso del señor gobernador Nicolás García, apoyando un programa para los moteros por la vida, para prevenir accidentes en el departamento de Cundinamarca, que son 116 municipios en el corazón de la República de Colombia. Adelante, Aiza Trujillo, la escuchamos. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, para informarles todo lo que acontece en el momento. Moteros por la vida, un llamado para reducir accidentes fatales con estos actores viales. Ante las preocupantes cifras del Observatorio del Centro de Estudios e Investigaciones de Seguridad Vial 6, que sitúan a los motociclistas como el grupo vial con mayor incidencia de accidentes, la Secretaría de Transporte y Movilidad del Departamento de Cundinamarca implementa la estrategia Moteros por la Vida. Escuchemos a Jorge Godoy, secretario de Transporte y Movilidad de Cundinamarca. La Secretaría de Movilidad de Cundinamarca hoy, 27 de junio de 2023, inicia la campaña que busca salvaguardar la vida de los motociclistas como el principal actor vial que más pierde la vida en las vías. Nos encontramos con el señor Mayor Telles, que está encargado de esta región Sabana para con él impulsar esta campaña que busca en los corredores de más alta siniestralidad tener permanente vigilancia y sensibilización a los motociclistas. Esto dentro del marco del motero agente cívico de Cundinamarca por la vía de la vida. Contamos con todos ustedes, Cundinamarca, región que progresa. En desarrollo de la misma se instalarán durante el mes de julio 4 puntos permanentes en las vías donde se registran los mayores índices de accidentes que involucran a este actor vial. Estarán ubicados en la calle 13, Puente Río Bogotá, Madrid, Facatativá, punto de peaje Río Bogotá. Otro en la vía 40 Express, desde Soacha La Despensa hasta Fusagasugá, Chinauta. Otro en el corredor Mosquera, Funza, Siberia, punto de peaje La Tebaida. También en Briceño, Tocancipá, Chocontá. Lo anterior dado que a pesar de las campañas de sensibilización realizadas, como Si Nos Conviene, que abordan las conductas correctivas y preventivas en las vías dirigidas a los diferentes actores viales y moteros, agentes cívicos, enfocado específicamente en el grupo de motociclistas, los datos muestran un aumento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Solo entre enero y mayo de 2023 se registraron 386 motociclistas lesionados. El 45,73% del total de heridos en accidentes de tránsito, con un incremento del 9,97% en comparación con el 2022. Además, se reportaron 133 motociclistas fallecidos, 52,57% del total de fatalidades en accidentes de tránsito, con un incremento de 17,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El análisis también reveló que los días con mayor incidencia en accidentes son los sábados y domingos entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana y entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, les informó Aiza Trujillo Laguna. Importantísimo mensaje de la Gobernación de Cundinamarca a través de nuestra colega en la Oficina de Comunicación y Prensa de la misma Gobernación, respecto a prevenir y salvar vidas, un programa para los moteros en el departamento de Cundinamarca con sus 116 municipios. Gracias, colega Aiza Trujillo. Oiga pues, querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia, algo como para replay. Ahorita andan una cantidad de pueblo por ahí gritando que es que el gobierno de Colombia actual no hace sino polarizar, dividir y todas las cosas. Oiga, y gritando que hay que defender los derechos humanos, que bueno, una vida digna, justamente de todo lo que ellos satanizaron de nosotros y que nos decían que era populacherismo nuestro. Pero bueno, eso, lo importante es que ellos lo estén haciendo porque hay que trabajar en defensa de la humanidad, del medio ambiente y de todo. Pero lo que es, bueno, como que crea cierta contradicción en ellos, es el cuento, como el día que marcharon recientemente,
que hay que unir al pueblo colombiano y que hay que unirlo porque el gobierno actual lo tiene súper dividido, pero olvidan ellos que justamente ellos sí se unieron, entre comillas, se unieron, pero en torno a las maquinarias que manejan las riendas del país. ¿Qué diferencia? En cambio, hoy acabamos de escuchar el mensaje, lo que en solo 2 días el presidente de la República de Colombia ha hecho en el departamento de La Guajira, apenas en 2 días. Y escuchemos entonces, mejor que nos lo diga nuestro corresponsal desde Medellín, Antioquia, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia, y un abrazo especial. Si vamos a hablar de que un presidente de un país es la persona encargada de unir a todo un pueblo en un 100%, lo primero que habría que mirar para el caso de Colombia es lo siguiente. Al menos en los últimos 30 años, los presidentes que antecedieron a Gustavo Petro simplemente supieron unir a las grandes minorías, que son los que manejan las riendas de poder de este país, como los grandes grupos políticos conservadores y liberales, como todos los grupos políticos derivados de estos 2 partidos tradicionales, y la clase económica y dirigente del país, la cual reina con las empresas, con los grupos económicos y que además funcionan con sus medios comerciales de comunicación que aportan la permanente desinformación para todo el pueblo humilde y desprotegido de este país. Si vamos a mirar eso, en principio debemos recordar muy bien para qué ha servido esa clase de unión. Solamente ha servido para destrozar la conciencia de un país entero. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, informando y comunicando, Saúl Ignacio Peláez Arango. Así es mi apreciado Saúl Ignacio Peláez Arango. Así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos el próximo día, no nos falle. Allí nos vemos. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.